Hermanos, libro de Marcos, capítulo 6. El enemigo se manifiesta, hermanos. Marcos, capítulo 6. ¿Sí, hermanos? Todavía hay quienes no me aceptan sin bigote, hermanos. Ayer un niño no me quitaba la mirada. Señor, no perdone. Marcos capítulo 6, versículo 30, hermanos, al 34. ¿Sí? Marcos capítulo 6, versículo 30 al versículo 34. Usted sígame ahí con su vista, por favor. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, hermanos. Hermanos, hoy estaremos hablando, hermanos, sobre las 3 señales de un cristiano compasivo. ¿Sí? Amén. No tiene ciencia, hermanos, esto. No es muy profundo lo que le voy a decir, es muy sencillo. Pero, hermanos, estas 3 señales que le voy a mencionar, hay cristianos, hermanos, que nunca, escuche bien lo que le voy a decir, que nunca las desarrollan en su vida, hermanos. ¿Me entendió? O hay cristianos que solamente dan una señal o 2 y luego ya no, por cosas que pasan en la vida. Pero, hermanos, hoy estaremos viendo cómo estas 3 cosas, hermanos, en un cristiano marcan una diferencia tremenda en cuanto a la compasión. El Señor Jesucristo, hermanos, sin dudarlo, es el personaje más compasivo, hermanos, que ha existido, terrenalmente hablando. Dio muchas señales, hermanos, Jesús, contundentes acerca de esto en su vida. Cuando estaba aparte con sus discípulos, cuando estaba predicando, cuando estaba tratando de ayudar a otras personas, hermanos, la compasión siempre estaba con él, estaba en él. Hermanos, no es que Jesús estuviera haciendo algo que no sintiera. La compasión, hermanos, la podemos ver en otras personas y vemos que a ellos les queda bien, o a ellos están bien siendo compasivos, pero por alguna razón, hermanos, muchos cristianos batallamos para reaccionar de la misma manera que los demás cristianos. No tenemos la compasión, o no hemos desarrollado la compasión como quisiéramos, hermanos. Miren, una señal muy obvia, hermanos, en un cristiano debería ser la compasión. No deberíamos batallar para que se nos diera esto de la compasión. Estamos hablando de los perdidos, hermanos, compasión hacia los perdidos. No debería existir, hermanos, ninguna razón para que nosotros no manifestáramos la compasión, pero le digo, tristemente, hermanos, hay pocos cristianos. Hay cristianos que en toda su vida cristiana nunca desarrollan la compasión, pero escuchen lo que le voy a decir, la compasión genuinamente, hermanos. Porque a veces, hermanos, tenemos una compasión impulsada por alguien más. Amén. O impulsada por alguna persona que nosotros tenemos en alta estima. Para que me entiendan, si no es la persona que es mi persona favorita, no tengo compasión. Pero si es la persona que sí es mi persona favorita, entonces le doy toda la compasión. Pero así no es. La compasión en un cristiano, hermanos, tiene que ser genuina, sin ningún interés,
sin esperar nada de la otra persona, simplemente es compasión porque alguien más tuvo compasión de nosotros. Como Jesús lo dijo, que a nosotros se nos dio de gracia y ahora nosotros debemos dar también de la misma manera. Entonces, hermanos, el problema está cuando nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos esto en nuestra vida. El Señor Jesucristo, hermanos, en su vida, le digo, no era algo que lo impulsaba porque eran sus discípulos o porque eran los más pobres o porque eran los más necesitados. Hermanos, el Señor tenía compasión con todo el mundo, hermanos. Amén. Incluyendo a sus detractores, los fariseos, hermanos. Incluyendo a aquel hombre rico del cual hablamos, ¿se acuerdan? Incluyendo, hermanos, a aquellos hombres que le estaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y se acuerdan lo que decía Jesús, hermanos? Por la compasión que salía de su corazón, perdónalos. Hermanos, en el Señor Jesús, hermanos, estaba demostrado hasta el último momento de su vida, hermanos, que Él era un hombre compasivo, hermanos. Era algo natural en Él. Si no, hermanos, Él no se hubiera despojado a sí mismo. Según Filipenses 2:7, usted conoce ese versículo, y si no, vaya para allá, por favor. Filipenses 2:7, hermanos, por favor. Yo creo que sí lo conocen, pero por si ya se le olvidó, Filipenses 2:7, hermanos, usted me dice cuando ya lo tenga. Amén. Mire lo que dice, hermanos, ahí, sino que se despojó a sí mismo. Pero ¿por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué se despojó a sí mismo? Por compasión. ¿Sí? Es como la historia, hermanos, de aquel niño, creo que ya se la he contado. La historia de aquel niño que les quería avisar a las hormigas que estaban yéndose, estaba un hormiguero y estaban yendo a un pozo cerca, y el niño quería avisarle a las hormigas que se iban a caer a un pozo y no encontraba la manera, no se sabía el lenguaje de las hormigas. ¿Usted se lo sabe? Yo tampoco. Me sé el lenguaje de señas, pero el de mi esposa, el de así, cállate ya, ese sí. Pero hermanos, el niño quería comunicarse con las hormigas, pero ¿cómo lo iba a hacer? No sabía. Entonces la única solución que él encontró, ¿cuál era? No, les quería avisar. Se hizo hormiga. ¿Verdad? Les dije que no les iba a hablar tan profundo, pero hermanos, ¿y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para poder comunicarse con nosotros, hermanos? Se hizo hombre. ¿Pero por qué se hizo hombre? Bueno, así como a aquel niño le preocupaba la vida de las hormigas, que son unas hormigas, unos insectos, hermanos, nosotros valemos más que unos insectos. Hermanos, nosotros valemos más, decía el Señor Jesús, que las aves y que la misma naturaleza, hermanos. Entonces el Señor Jesús se llenó de compasión y se despojó a sí mismo, tomando forma de un hombre, hermanos. ¿Me está entendiendo? Lo que estoy tratando de demostrar con esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo, la compasión estaba natural en Él, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Él también hubiera podido no tener compasión, ¿verdad? Pero, hermanos, y lo que el Señor quiso enseñarle a sus discípulos era lo mismo, hermanos, que tuvieran compasión por las personas que los rodeaban. Porque si usted se fija, hermanos, ¿cuántas personas había allí? Regrese al libro de Marcos, si lo perdió. Una multitud. Y después, hermanos, si usted sigue la historia, ¿cuántas personas eran? ¿Cuántas personas eran, hermanos? ¿Cuántos? 5,000. Entonces era una multitud cualquiera, hermanos. Eran 5,000 personas que los rodeaban, hermanos, y todo el camino estuvieron a su alrededor. Jesús, hermanos, ellos venían siguiendo a Jesús. Y Jesús, hermanos, les comunicaba lo que les tenía que decir, pero, hermanos, Él les quería enseñar a sus discípulos la importancia, hermanos, de las personas que te rodean. Todas las personas, hermanos, todas las personas que nos rodean son importantes. Todas.
hasta la vecina que te echa la basura, hasta la vecina que te roba un martillo, ¿sí? Todas las personas, hermanos, son importantes. Amén. Ahora, hermanos, lo que Jesús, ¿usted cree, hermanos, que entre esas personas que iban siguiendo a Jesús no había personas que eran ladrones, hermanos? ¿No había personas que eran adúlteros? ¿No había personas que eran fornicarias? ¿No había personas que andaban, o hasta homicidas, hermanos? De seguro que sí había personas, pero Jesús, miren lo que dice en el versículo 34, hermanos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, acuérdense, eran 5,000, y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque Él las miró como en realidad eran, hermanos, como ovejas que no tenían pastor. Entonces, hermanos, Jesús, hermanos, les quiso enseñar esto a sus discípulos, hermanos. Hermanos, un requisito indispensable para desarrollar la compasión, hermanos, como la de Jesús en nuestras vidas, es estar trabajando con personas, hermanos. Tú puedes decir, hermano, es que yo por más que me esfuerzo en tener compasión por los perdidos, no se me da. Pues no se te da porque no vas a evangelizar, no se te va a dar. Porque si no vas a evangelizar, no te das cuenta de lo que la gente está viviendo. Porque de seguro a usted y a mí, hermanos, me ha tocado que vamos con una persona y te cuentan todos sus problemas. Hermanos, te dicen por lo que están pasando, las necesidades que tienen. No te están diciendo porque quieren que les ayudes, te están diciendo porque están desesperados, porque no encuentran una salida. Hermanos, si es la única manera en que tú te puedes dar cuenta cómo están sufriendo esas personas. Por eso hay cristianos, hermanos, que nunca van a ser compasivos, hermanos. ¿Por qué? Porque no han trabajado con personas. Es decir, hermano, yo trabajo aguantando a mi esposo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando, hermanos, de personas que no tienen a Jesucristo o inconversos a nuestro alrededor. Hermanos, ninguna persona puede desarrollar compasión, hermanos, si no empieza a trabajar con otras personas. Le voy a hacer una pregunta y no me conteste. ¿Quién de ustedes está trabajando con otra persona para traerlo a la iglesia? No me conteste. O para ganarlo para Cristo. Si yo dijera, vamos a levantar la mano, ¿cree que seríamos la mayoría, hermanos? ¿O la minoría? Si no está trabajando con otra persona, pregunto, entonces, ¿qué está haciendo? Hermano, es que es 24, el 24 no se trabaja para ganar almas. Antes está mejor, hermanos. Amén. Tenemos que tener interés, hermanos. Tenemos que desarrollar compasión. No la compasión por la que, pobres niños, en esta Navidad no les van a dar nada. Pobre gente que no tiene, pobres miserables que viven en la calle, nadie les va a dar, no tienen un techo. De eso no estamos hablando, aunque sí debemos tener compasión de eso. Estoy hablando, hermanos, de sus almas. Estoy hablando de sus vidas, hermanos. Necesitan, hermanos, esas personas ser escuchados. Estas 5,000 personas, hermanos, que se acercaron a Jesús, no se acercaron nada más porque sí. No lo siguieron todo el camino, hermanos, nada más porque sí. No habían comido, ¿sí se fija? No habían comido, pero no les interesaba. Ellos querían escuchar o andar con quien mostraba interés en ellos. Y era Jesús. Dejaron sus casas, dejaron sus hijos o sus familias, no sé qué hayan dejado para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona genuina, hermanos. Jesús mostraba compasión, hermanos, hacia las personas, interés. Era verdad que no podía estar con uno por uno. Imagínense 5,000. Decirle, ahora tú pásale, ahora tú pásale, ahora tú pásale. Si hubiera podido, sí lo hubiera hecho, hermanos. Pero no podía hacerlo. Por eso le quería decir a alguien, en este caso, o enseñarle a alguien, a sus discípulos, hermanos. Hermanos, si tú no empiezas a trabajar con una persona, nunca vas a ser un cristiano compasivo. Te va a dar igual. Te va a dar igual que tu vecino no tenga a Cristo. Te va a dar igual que el vecino, tú lo escuchaste, que se estaba desgreñando con su señora. Te va a dar igual. ¿Por qué? No hay compasión. Te vas a sorprender, te vas a admirar y vas a decir, qué bueno que yo ya no vivo así. Qué bueno que mis hijos no son así. Qué bueno, y qué bueno, y qué bueno. Pero te estás jactando de lo que eres, pero no le estamos mostrando compasión a las personas, hermanos.
Y necesitamos, hermanos, trabajar con personas. Y no estoy hablando del trabajo. Hermano, yo trabajo con personas. Te estoy hablando de algo espiritual con las personas. La pregunta es, ¿estás trabajando con alguien? ¿Le estás invitando a la iglesia cada semana? ¿Le estás mandando mensajes? ¿Le estás terqueando? ¿Le estás discipulando? Esa es la manera, hermanos, de desarrollar la compasión. No hay otra. No va a venir así un polvito de lluvia y se te va a caer y por arte de magia ya eres la persona más compasiva. No es así, hermanos. Amén. Tienes que estar trabajando con las personas. Marcos capítulo 6, versículo 30, mire lo que dice, hermanos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Fíjese lo que estaba diciendo Jesús, hermanos. Vénganse aparte y vamos a descansar. Estaban cansados todos, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero se pudieron esconder, hermanos. ¿Qué dice el versículo? Muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá. Hermanos, a nosotros de perdido nos reconocen. ¿Sí me entiende qué estoy hablando? Nos reconocen de perdido. Se fue a pie desde las ciudades y llegaron hasta que ellos se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud. Hermanos, tal vez piensas, hermano, que nunca vas a desarrollar eso en tu vida, pero si no lo has logrado desarrollar es porque no has querido. Amén. Tienes a 7,000 millones de personas a tu alrededor para poder interesarte en por lo menos uno. Uno, hermano. ¿Tienes vecinitos chiquitos? ¿Quién tiene vecinitos chiquitos, hermanos? ¿Te has interesado en uno de esos vecinitos chiquitos? Los papás son más tercos, son más duros. Ha sido ahí, oiga vecino, si usted no quiere ir a la iglesia, pues de perdido déjeme llevarme a su niño. Los papás a veces por no batallar con ellos se los sueltan, hermanos. Pero necesitamos tener compasión, hermanos. Hermanos, yo le he contado muchas veces esto. La iglesia que yo pastoreé por 6 o 7 años eran niños, hermanos. Amén. Uno que otro adulto, y de repente ya no estaban, y de repente otros, y de repente ya no estaban. Hermanos, eran niños, hermanos. Y yo aprendí con los niños, hermanos, a que ellos también necesitan ser escuchados. Amén. A que ellos también tienen problemas. Y si vieran los problemotas que tienen los niños, hermanos. Entonces, hermanos, no es que no podamos tener compasión, no es que tengamos un corazón demasiado duro para no tenerla, es que no hemos trabajado con las personas para poder tener compasión, hermanos, de ellas. Y yo le quiero enseñar, hermanos, en esta hora las 3 señales de un cristiano, hermanos, compasivo. Número 1, mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Ya está listo, hermano? Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ahí está, hermanos. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, ¿sabe cuál es la primera señal de un cristiano compasivo? La enseñanza, hermanos. Usted puede decir, hermano, es que yo sí tengo compasión. Yo he invitado a mi vecino a echarse unas donas. Yo he invitado a mi vecino a echarse un café. Yo he invitado a mi vecino, le he comprado unos zapatos, le he comprado un pantalón, porque están batallando, hermano. Lo mejor que usted puede hacer por ellos es enseñarles la Biblia. Amén. Jesús podía haber hecho eso mismo. En el mismo momento que lo venían siguiendo, Jesús hubiera dicho, vamos a comer primero, vamos a comer de una vez, porque no habían comido. Pero lo primero que hizo el Señor Jesús, ¿qué fue, hermanos? Enseñanza. No pierdas tu tiempo con las personas, hermano, enséñales. Amén. Si están allí y si están batallando y si están luchando, como una vez vino un electricista a la casa y no sé por qué, y se sinceró conmigo y me dijo, estoy teniendo problemas con mi esposa, no sé qué, algo así, y le dije, acércate a Dios.
Aprovecha que estás joven, aprovecha que tienes a tu esposa todavía, acércate al Señor, hermanos, si no, ¿cuándo? Amén. Tenemos que aprovechar, hermanos, enseñando. No platiques de los carros, no platiques de la construcción, no platiques de los tenis, no platiques del fútbol. Si una persona te acerca con necesidad, no desaproveches la oportunidad y comienza a darle la enseñanza, hermano, que necesita. Amén. Hermano, la enseñanza que necesita todo hombre principalmente es el evangelio, hermanos. Amén. Hermanos, no perdamos nuestro tiempo. Si alguien se te acerca, enséñale. Amén. Hay cristianos que creen que son compasivos porque regalan cosas, hermanos, pero nunca les hablan de Cristo. Eso no es compasión, eso es lástima. Enséñales, hermano. Si algo debería preocuparnos y ocuparnos, hermanos, más que otras cosas con la gente, es la enseñanza y enseñarles. Hermanos, en esta cuadra, hermanos, no puede haber ningún niño, aunque ya no son niños, ya son grandes, algunos son jóvenes. Hermanos, aquí estuvieron cuando eran niños, si no, pregúntele a mi esposa. Todos los muchachos que ahorita juegan boli, hermanos, que están ya grandes, aquí estuvieron en el club de niños. Y les enseñamos. Hermanos, ¿para qué los íbamos a traer? ¿Para darles unos chicharrines nada más? Para jugar con ellos, echarnos maromas, a jugar a el cinto perdido, el cinto podrido, cuál es, no sé cuál. Hermanos, sí, es importante, pero lo más importante era la enseñanza. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, hay niños que permanecieron, niños que se quedaron, niños que siguen en el camino. Bueno, son niños, ¿verdad? Pero, hermanos, es importante la enseñanza, hermanos. Ocúpese en la gente de la enseñanza. No vaya con una persona y le diga, oye, ¿te gustaría que después viniera a visitarte? Y luego que le diga que sí, y luego usted va a visitarlo y se agarran a platicar de todo menos de qué, hermanos, de Cristo. Ya fui a visitarlo, hermano. ¿Y de qué hablaron? No, pues del café. ¿Cuál es el más bueno? No, pues el colombiano. Dicen, ¿verdad? En Aurora, dicen. Hermanos, hay que platicar la palabra, hermano. Amén. Nuestro Señor Jesús, hermanos, dice que les enseñaba las escrituras y les enseñaba muchas cosas, hermanos. Obviamente, hermanos, estamos hablando que enseñaba el evangelio. Marcos capítulo 1, mire lo que dice, hermanos, para confirmar lo dicho de Marcos, él mismo, mire lo que dice. Vamos a ver varias citas, hermanos. Marcos 1, 14 y 15, ¿ya lo tienen? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué venía haciendo, hermanos? Predicando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué, hermanos, les estaba predicando? ¿Por qué mataron a Juan? ¿A que no? ¿Por qué mataron a mi profeta? No, lo que estaba hablando era lo más importante, que era arrepentidos y creer en el evangelio. Mire, hermanos, otra cita por ahí, Marcos 1, 21 y 22. Usted me dice, cuando ya lo tenga. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, ¿qué hacía, hermanos? Enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que hacía Cristo cuando entraba a las sinagogas, hermanos? Enseñaba, hermanos. Mire otra, hermanos, otra cita, Marcos 1, versículo 38, hermanos. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, hermanos, mire Marcos capítulo 2, versículo 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía, hermanos? Les predicaba la palabra. Marcos capítulo 6, versículo 30, hermanos, mire lo que dice. Usted dígame si voy muy rápido, pero dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían, ¿qué, hermanos? Enseñado. Hermanos, ¿cuál es la clave de un cristiano compasivo, hermanos? Enséñales. Te cuentan sus problemas y tú tienes la respuesta. Te cuentan cómo les está yendo, te cuentan que no está bien todo en el hogar y tú tienes la respuesta. Enséñales, hermano. La enseñanza espiritual, hermanos, es esencial para cualquier persona, aunque esa persona crea que no necesita nada de Dios, porque hay personas así. Hermanos,
Todas las enseñanzas de Jesús tenían un propósito, hermanos: presentar el Evangelio, hermanos. ¿Por qué lo hacía? Yo me imagino, hermanos, no sé, la desesperación del Señor Jesús, hermanos. Déjeme decirle por qué. ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? Hasta perdí la cuenta. Creo que voy a cumplir 20 años, hermanos, de ser cristiano. ¿Cuántos años tuvo Jesús para predicar el Evangelio, hermanos? 3 años y medio. ¿Quién se supone que debió haber hecho ya más cosas terrenalmente hablando? Yo, y con vergüenza lo digo. Yo me puedo imaginar, hermanos, la desesperación del Señor Jesús, porque nada más tenía 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio tenía que aprovechar cada momento para enseñar el Evangelio. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y ahora imagínense, hermanos, aquellos jóvenes o aquellos cristianos que tienen como desde niños de ser salvos. Es una vergüenza para todos nosotros, hermanos. No estamos enseñando a nadie, ni a los que tenemos cerca. Hermanos, no tenemos ni compasión de nuestros hijos. No les estamos enseñando nada. Les estamos enseñando todo lo del mundo, toda la tecnología, todos los programas, etcétera, etcétera. Pero les estamos enseñando el Evangelio, ¿no? Tenemos que ser compasivos, hermanos. Hay que enseñar. Hermanos, no sé cómo explicar esto, hermanos, de que yo no sé si la desesperación de nuestro Señor, hermanos. Decir, solo tengo 3 años, solo tengo 3 años, solo tengo 3 años y medio, y hay que predicar, y hay que enseñar, y hay que enseñar, y hay que enseñar, y hay que enseñar, y hay que enseñar. Y gracias a Dios, hermanos, el más excelente de todos los maestros lo pudo hacer, hermanos. Y 12 hombres, hermanos, los convirtió en grandes maestros, hermanos. 11, porque uno se ahorcó. Pero ¿cómo lo hizo? Enseñando, y enseñando, y enseñando. Hermanos, yo doy gracias a Dios, hermanos, porque siempre hay personas a nuestro alrededor, hermanos, a quien podemos enseñar. Siempre, hermanos. Hay unos que no se dejan, pero hay otros que sí. ¿Usted cree que, hermanos, Jesús no se desesperaba, hermanos? Jesús se desesperaba con sus discípulos. Por más que les enseñaba y por más que les enseñaba, algunos no entendían, pero, hermanos, dio fruto la enseñanza. Hermanos, hay que enseñar, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro, hermanos. Entonces, ¿por qué no enseñamos lo que es seguro? Esto es seguro, hermanos. Si alguien está pasando por problemas, seguro aquí va a hallar la solución. Si alguien se quiere suicidar, seguro aquí va a hallar la solución para no hacerlo. Hermanos, pero estamos dejando de enseñar como nuestro Señor lo hacía. Seamos compasivos, aunque no nos pidan que les enseñemos, vamos a enseñarles. Aunque nos critiquen, vamos a enseñar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, hermanos. Y su Santo Espíritu nos va a ayudar, hermanos. Nos va a dar las palabras que la gente necesita. La gente, hermanos, fracasa por no hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero sí es verdad, hermanos, que la gente fracasa porque los que sabemos la respuesta para sus problemas no se las decimos. Porque nos callamos. Bien decía el salmista, hermanos, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios. Algo así va. De día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Que su qué? Por ahí va y por ahí va. Y todo lo que hace. Pero los malos, dicen, no, los malos no. Tenga cuidado, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 119, 105, hermanos? Si lo conoce, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos,
¿Cómo puedo empezar a tener compasión? Me decía, hermano, yo quiero tener compasión. Comience a enseñarle a la gente, hermanos. Amén. Número 2, Marcos capítulo 6, versículo 35, hermano. Sí, y esto a mí me sorprendió, hermano. Yo creo que usted no va. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué estaban tratando de sugerirle a Jesús? Que ya despachara a la gente, ¿verdad? Dice ahí, despídelos, versículo 36, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Error. ¿Para qué le decían eso al Señor? Es como cuando hace rato andábamos ahí haciéndole la afinación al vagón y estaban Manuel y Dimi allí como que averiguando qué fierro poner y qué no, y que me acerco y le digo, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada, ya está arreglado. Pues yo no les hago nada, ¿verdad? Y así era Jesús. Hermanos, los discípulos estaban averiguando, Señor, hay que echarnos para allá, y luego Jesús va y les dice, ¿qué les dice, hermano? Dadles vosotros de comer. ¿Qué les dijo, hermano? ¿Sí se está entendiendo? Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Dijo, ¿cómo? ¿Cuántos eran, hermano? 5,000. Hermanos, el argumento de ellos tenía lógica. Despáchalo, Señor. Aquí hay aldeas alrededor. Vamos a juntar una cooperacha de toda la raza que anda aquí, son 5,000. ¿De a pesos cuánto era? 5,000. ¿De a 10 pesos? ¿Cuánto era? 50,000, si se hace una comidilla más o menos, ¿no? ¿Pero qué les dijo Jesús? Dadles vosotros de comer. Darles vosotros de comer. Y hay que me disculpen, aquellos bautistas, no lo hago con esa intención. Yo siempre soy de los creyentes, hermanos, que la iglesia debe suplir todo. Amén. Todo. Para alcanzar a los perdidos. Amén. Hay gente que hasta le cobra a los inconversos por venir a la iglesia. Bueno, no vamos a hablar de eso. Después hablaríamos de eso, pero cuando no haya grabación. Amén. Pero hermanos, Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Miren lo que dice. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Sí está fijándose lo que están diciendo, hermanos? Algo que Jesús no dijo. Jesús les dijo que fueran a comprar. ¿Va que no? Y luego, ¿cómo le contesta uno de ellos? Le dice, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demás. Y Jesús no les dijo que sacaran su dinero. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Obviamente que pensaron en, pues no traigo 5, traigo 10. Pedro trae otros 4. Y como Judas siempre se clava el dinero, pues no va a querer sacar. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues vamos a comprar, pero no vamos a completar. Jesús no les dijo que gastaran su dinero. Jesús les dijo, darles vosotros de comer. ¿Qué significa eso, hermanos? El principio que Jesús enseña allí, hermanos, es el principio de la inversión. Si quieren que estas personas sigan escuchando el evangelio, hay que ¿qué? Invertir. Pero ¿quiénes son los que deben de invertir? ¿Los que están escuchando? No, los que estaban ayudando. Hermanos, si nosotros queremos que la gente escuche el evangelio, hay que invertir. Amén. La gente no tiene que invertir, nosotros tenemos que invertir. Hermanos, ¿de qué está hablando que tenemos que invertir? Dios te ha dado muchas cosas que puedes invertir para que ellos vengan a la iglesia. Amén. ¿Qué puedo invertir, hermano? ¿Tienes un carro? Inviértelo. Amén. ¿Cómo? Pues sube 2 personas allí y tráetelas en tu carro. ¿Tienes un carro más grande? Pues tráete 3. ¿Tienes un vagón? Pues tráete más. ¿Pero qué hay que hacer?
les voy a pedir 10 pesos, hermano, ¿para qué? Hasta pensamos así, para que no se acostumbren. Pues si son nuevos, ni salvos han de ser. Hay que invertir, hermanos. Amén. Hermanos, no hay y no existe mejor inversión que invertir en el Evangelio, hermanos. Amén. En la obra del Señor. Amén. Aunque sea contrario al pensamiento de muchos creyentes y de muchos líderes espirituales, Jesús les dijo a sus discípulos: dales ustedes, denles vosotros. Hermanos, ¿qué no andaba Jesús con ellos? Y luego, ¿qué podían dudar? ¿O qué podían pedir? ¿O qué podían, o qué se les metió en la cabeza decir: Señor, pero es que nada más traemos poquito dinero? Hermanos, pero sí saben con quién andaban. ¿Ya habían visto milagros, hermanos? Hay que invertir, hermanos. Amén. Hermanos, Jesús invirtió lo mejor de él, hermano. Su vida. No puedes reclamarle a Jesús que él no invirtió. Él invirtió su vida por ti y por mí. Amén. Hermanos, hay que invertir lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de ti? Tú debes saberlo. Hermano, lo mejor de mí es mi juventud. Entrale, Amén. inviértele. Hermano, lo mejor de mí es que todavía tengo fuerzas como Caleb. Éntrale, inviértele. Hermano, una hermana que diga: hermano, lo mejor que yo puedo invertir de mí son mis talentos, hermano. Yo sé hacer unas cortinas bien. No puedo decir esa palabra aquí. Unas bien bonitas. Pues éntrele. Amén. Pero denme para la tela. Estamos hablando de invertir, ¿no? Hermano, yo sé poner piso bien bonito, hermano. Pues inviértale. Hermano, yo sé zarpear los techos y no ha visto cómo me quedan. Pues inviértale, hace falta, mire. Amén. Pero que me ayude el DIMI. Sí le ayuda, pero inviértale. Amén. También le va a tener que invertir en el DIMI, usted sabe. Cocas, gorditas, galletas, café. Ya sabe. A las 10. Sí. Y luego llega como a las 11. ¿Verdad? 5 varíos. ¿Verdad? Bueno. Entonces, hermanos, hay que invertir, hermanos. Lo que sea. Nomás que muchos cristianos saben cuál es el error, hermanos. Creen que cuando uno habla de invertir está hablando de dinero. Y por eso luego, no, ya va a empezar otra vez. Está aprovechando porque hay aguinaldo. Está aprovechando porque es el... No, hermano, estamos hablando de invertir. Lo mejor de ti es tu vida. Amén. La vida que tienes, la salud que tienes, las fuerzas que tienes. Amén. Hermanos, hay que invertírselo a la obra, al evangelio, hermano. Amén. Porque el mundo nos está chupando todo, hermanos. Lo que Amén. podríamos invertir en la obra de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que invertir. El dueño de nuestro tiempo es Dios, hermanos, no somos nosotros. Somos mayordomos, hermanos, ¿se acuerda? Somos mayordomos y estamos, hermanos, en nuestra mayordomía estamos bien mal con nuestro tiempo. Tenemos que invertírselo, hermanos, a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vas a querer invertirle cuando la hora ya está muy avanzada. Hay un canto que dice, bueno, es un pasaje también, que la noche viene, ¿cuándo, hermanos? Cuando ya nadie puede trabajar. Hay que invertir, hermanos. Miren, hermanos, allá vaya por favor al versículo Marcos, hermanos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, ¿sí lo tienen? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí, hermanos? Oraba, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Invirtiendo tiempo, invirtiendo su vida, hermanos. Nuestro Señor oraba y oraba. Una vida entregada, hermanos, a la inversión
es una vida, hermanos, que le da todo lo que tiene al Señor, hermanos. Aprenda a invertir. Amen. Si el hermano es que yo nomás siempre traigo poco dinero, no está entendiendo, hermanos. Ni siquiera estamos hablando de dinero. Hay que invertir nuestra vida, hermanos. Es verdad que tu dinero sí sirve también, no digo que no. Hermanos, Jesús les dice, compren ustedes. Compren ustedes. ¿O no les digo así, hermanos? Compren ustedes. Mire, vaya al ¿cuál era? No les digo compren, ¿verdad? Me dijo versículo que le dije, hermanos. 37. Ay, andan. 37. Andan los sacrificios de un cristiano. ¿Cuál era, hermanos? 6:37. Despierte. Marcos 6:37. 6 ¿qué? 37. Respondiendo les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y lo demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Qué puede hacer alguien con 5 panes y 2 peces? Con eso solo come una persona más o menos, así como lloviznando. Amen. ¿Se imagina 5,000? Solo un milagro, hermanos. Amen. Pero ahí te va. Ahí te va. La inversión de tu vida siempre, y si no, acuérdate o acuérdese de mí, la inversión de su vida siempre va a obrar en un milagro, hermanos. Siempre. Amen. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 19 años, le entregué mi vida a Cristo. Después me entregué para servirle de tiempo completo. Me fui al instituto, me gradué, me vine a hacer la obra para acá y empezamos a invertir nuestra vida, mi esposa y yo. Muchas cosas que pasan, pero todo era inversión. Pagar cosas, hacer cosas, para la iglesia estoy hablando. A nuestros aniversarios, hermanos, algunos se pueden recordar, a nuestros aniversarios venían más de 100 personas o 100 personas, hermanos. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí, verdad? Y eran personas que le entran macizo, hermanos, a la comedera. El hermano Aarón y su séquito, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermanos, que siempre le decía a mi esposa, ya sabes cuántos van a venir, ¿verdad? Sí. Hermanos, y éramos 1 o 2 familias en la misión, hermanos, nada más. Invertíamos, sí, invertíamos, no sé ni cuánto, pero invertíamos. Y siempre se completaba, hermanos, gracias a Dios. Siempre se completaba, sobraba. Acabábamos cansados porque en una misión, hermano, nadie te ayuda. Bueno, a mí me tocó así. Nadie te ayuda. Yo recuerdo a mi esposa ayudándome a amarrar las lonas aquí, hermanos, cuando se las llevaba el viento, porque no había nadie que me ayudara. Cuando andábamos escarbando aquí, andábamos mi papá y yo, y mi papá ya no podía mucho, pero aquí andaba. En una misión siempre falta más inversión de los que están en la misión, a lo que voy. Pero después, hermanos, cuando los cristianos comienzan a invertir, a entender que en una misión se tiene que invertir, y a veces bastante, después, hermanos, cuando ves las cosas hechas, o algunos ven las cosas hechas, creen que no hubo inversión. Creen que el edificio apareció como por arte de magia. Creen que el piso apareció como por arte de magia. Creen que las escaleras aparecieron como por arte de magia. Creen que allá arriba los cuartos aparecieron como por arte de magia. Creen que todo aquí apareció como por arte de magia, pero no fue así. Hubo cristianos que tuvieron que hacer, hermanos, invertir. Amen. Ahora, ¿cuál es el resultado de la inversión, hermanos? ¿Cuál es el resultado de la inversión?
lo que usted ve y las cosas que seguiremos viendo, hermanos. Amen. Ahora se imagina que todos los cristianos, hermanos, aprendiéramos a invertir. Que todos los cristianos verdaderamente estuviéramos invirtiendo. Solo imagínense, hermanos, que nada más estos hermanos que están en esta fila, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 varones, y me tocó puros varones. Se imagina que esos varones dijeran un día: hermano, nosotros queremos invertir nuestro tiempo cada viernes después de que terminemos nuestras labores a las 9 de la noche, hermanos, que queremos que usted nos enseñe a predicar, a hacer sermones para predicar nosotros también. Amen. Enmudeció el palenque. Aunque sea uno, ¿verdad? Tú, pues sí, que sea. que por lo menos fuera, bueno, que fueran los 6. Hermano, denos unas clases de homilética, denos unas clases de esto. Queremos también nosotros predicar. Hermanos, se imagina, ellos van a hacer una inversión. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado, hermanos? Lo que predican, el fruto. Pero lo que no saben es que va a empezar a desarrollarse la compasión Amen. en sus vidas. Amen. Porque cuando Dios te da un mensaje, hermano, te lo da porque Dios tiene compasión de ti y de mí. No creas que los mensajes que Dios nos avienta, hermanos, es porque se le ocurrió al hermano o a alguien más, o que mi esposa me los hizo, ¿no? No, hermanos. Hay que invertir, hermanos. Amen. Ahora se imagina si cada uno de los que estamos aquí invirtiéramos nuestras vidas para la obra de Dios, hermanos. Para mayo del próximo año ya no cupiéramos aquí. Amen. Si todos invirtiéramos, y no estoy hablando de dinero, ¿el resultado cuál sería? Una iglesia llena de la compasión, hermanos. ¿Me está entendiendo? Amen. Necesitamos invertir, hermanos. Amen. Pero nos gusta invertir en lo que queremos, en lo que nos agrada, en lo que nos hace sentir bien. Pero, hermano, hay que invertir en la obra del Señor, hermanos. Hay que invertir en las personas. A lo mejor las personas nunca te lo van a agradecer. No le hace. Tú lo haces por compasión. Nunca te van a decir gracias por sus consejos, gracias por su enseñanza. No le hace. Tú no nada más deja que la compasión salga de ti. No la retengas, no la detengas. Porque el resultado es tremendo. Vamos a ver ahí, hermanos, Marcos 6, versículo 37. Sí, al versículo 40. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. ¿Por qué levantó los ojos al cielo? Porque la Biblia dice, hermanos, que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de dónde? Lo alto. De lo alto, hermanos. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cómo? ¿De a pedacito? No. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces los que comieron, eran 5,000 hombres. Hermanos, enseñanza, inversión, ¿y sabes cuál es el otro? Fe. Amén. Es la clave, hermanos. Amén. Nada sucede si no hay fe, hermanos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor es galardonador, hermanos. Amén. Pero hay que acercarse con fe, hermanos. Hermano, no piense que la inversión que usted está haciendo no va a dar fruto. Tenga fe, hermanos. Tenga fe, aunque parezca un gasto inútil, aunque parezca un gasto de su vida, digo, o monetario, como sea, aunque diga, ¿qué fruto va a dar? Sí va a dar, hermanos. Tenga fe. Hermanos, ¿cuál era aquí el fruto?
la inversión? 5 panes y 2 peces. ¿Y cuál fue el fruto que dio, hermanos? Fíjese al final. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los hermanos sobraron 12 cestas llenas. ¿Quién hizo eso, hermanos? Dios. ¿Y por qué le digo que tuvieron fe, hermanos? Por la orden que dio Él. Acomódenmelos de tal forma, recuéstenlos por allí, y exactamente como Él les dijo que le hicieran, le hicieron. Acostaron de 100 y dice y de 50. ¿Por qué así? No lo sé, no me pregunte. Cuando llegue al cielo, pregúntele al Señor. ¿Por qué de 100 y por qué de 50? No sé. Pero los acomodó, hermanos, 5,000 repartidos entre 100 y entre 50. Y Jesús les dijo: así los quiero sentaditos. Pero déjeme decirle, la gente podía haber obedecido. Si le está bueno, nos vamos a acomodar, pues dijeron que nos acomodáramos aquí. Pero los acomodadores, hermanos, los acomodadores eran los que sabían cuántos panes y cuántos peces habían. Los que estaban siendo acomodados no sabían cuántos peces y cuántos panes habían. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si a mí me dice Jesús: oye, Samuel, quiero que vamos a darles de comer a 5,000 personas, acomoda 100 aquí, 50 aquí, y se desparramaron más, hermanos. Ahora quiero que me los acomodes porque a todos les voy a dar de comer. Hermanos, ¿usted qué cree que yo anduviera pensando? Pues nada más traigo 20. Ni una pizza completo. ¿Pero qué hicieron, hermanos, ellos? Pues acomodarlos. Y los acomodaron de 100 y de 50. Y lo único que yo miro ahí, hermanos, es la fe de ellos. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ellos no. Jesús ya sabía que iba a ser un milagro. Ellos no. Ni los que estaban allá sentados. Hermanos, pero Jesús siempre nos deja con la boca abierta. Siempre. Yo tendría muchas historias, hermanos, para contar de todas las veces que Jesús me ha dejado con la boca abierta. Y usted no crea que yo tengo una fe así bien tremenda, porque una hermana una vez me dijo: usted no tiene fe. Esa gente, ¿verdad?, te incomoda, pero los amas en Cristo. Usted no tiene fe. Los de fe y poder sí tienen fe. Bueno, pues a lo mejor es verdad, pero con esa poquilla y significante fe que tengo, hermanos, Dios me ha dejado con la boca abierta. Ahora se imaginan, hermanos, si toda nuestra inversión la hiciéramos con fe, grandes cosas sucedieran, hermanos, en nuestras vidas, y nos tocara verlas a nosotros, hermanos. Pero tal pareciera que los pentecostales nos están quitando la fe, hermanos. Ellos sí creen, brincan porque creen, saltan porque creen, hacen maromas porque creen, hasta topes en la pared se dan porque creen que van a revivir, o no sé. Pero hermanos, hay que creerle en el Señor. Ellos creyeron que, bueno, está bien, vamos a invertir, vamos a dar los panes y los peces que traemos por allí. Eran para ellos, hermanos. Porque se acuerdan, desde la historia, Jesús los había apartado para que estuvieran nada más ellos. Pero no, la gente no dejaba de seguirlos. Invirtieron eso que tenían, era lo único que tenían, hermanos. Y Dios siempre recompensa eso, hermanos. La fe, hermanos. Hermanos, no hay nada imposible para Dios, hermanos. Nada puede competir contra la fe, hermanos. Nada. Hermanos, suceda lo que suceda, nada puede competir contra la fe. Hermanos, ¿habrá cosa difícil para Dios, hermanos? No, mire lo que dice Jeremías 32, Jeremías 32, 27. Si lo tienen. ¿Qué dice? Amén. ¿Listos? Amén. Dice ahí, hermanos: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos está retando con esa pregunta.
No hay nada difícil, hermanos, para Él. Hermanos, debemos tener una fe en lo que estamos invirtiendo, hermanos. Dios va a obrar. Miren, hermanos, a mí me gusta mucho decir esto, hermanos. No es presunción. Es que es lo que le digo, es que Dios te deja así con los ojos chiquitos. Ya los tengo chiquitos. Cuadrados. Miren. Cuando Dini y Uriel tenían 8 años, hermanos. Yo creo que nadie se acuerda, porque no creo que no había nadie. Dini y Uriel tenían 8 años y les dije, les voy a enseñar a predicar. Yo creo ni ellos creían. ¿Verdad? A ver, este sí es bien sincero, dice que no. Ese nomás le dan calambres y bueno, ya tenía su kilito de plátano y aparte. Bueno, y luego un día les dije, les voy a enseñar a predicar. No, pues bien emocionados, llegaron con sus cuadernillos. Y luego lo que les dije, hay que orar. No va a haber mensajes sino horas. Y ahí les dije varias cosas. Les enseñé el sermón expositivo, el sermón temático y el sermón textual. No se aprendieron ninguno, pero y todavía del instituto no se lo aprendió. Bueno, les dije, vamos a hacer así. Pero déjenme decirle algo, hermano. Yo estaba invirtiendo tiempo en ellos. 1 o 2 horas. Hermano, pero eran unos niños, no había grandes, sí había grandes, pero los grandes nunca quieren. Siempre están ocupados. Siempre la señora los trae por acá y por allá. Bueno, ya lo dije, no lo iba a decir, pero lo dije. Y luego los niños, pues los niños sí quieren. Bueno, ahí estaban los dos. Pum, órale, les ponía exámenes. Y luego empezamos con cultos de oraciones. ¿Se acuerdan? De oración, perdón. Y les dije, ¿ustedes van a predicar en los cultos de oración? No, decían unas blasfemias, hermano. Tremendas. ¿Verdad? En vez de decir los pentecostales, decían los pentateucos. Y no, decían unas cosas bien tremendas. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Estábamos invirtiendo. Hermanos, y yo no dudo que puedan predicar. Amén. Porque aprendieron. Pero hay que invertir. Amén. Y hay que tener fe. Pero hermanos que se equivocan a cada rato. Yo todavía me equivoco, hermanos. Si usted viera, dice uno, come, tiembla todo. Hermanos, hay que tener fe. Amén. Hasta me atrevería a decir, hermano, que hay que tener una fe ciega, hermanos. Amén. En nuestro Señor. En los hombres no, hermanos. En nuestro Señor. Amén. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 39, hermanos. Y les mandó. Nomás esa palabra, no busque más. Y les mandó. Si vas a hacer algo, obedece a Dios. Y les mandó. Ten fe y hazlo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que no suceda y ya. Pero si Dios lo puso en tu corazón, inviértele lo que tengas que invertir. Si eres joven, inviértele tu juventud. Amén. Si eres un adulto, pues inviértele tu adultez. Si eres un anciano, pues Dios te bendiga. No, es cierto. Inviértale también. Todos podemos invertir, hermanos. Amén. ¿Sí? Hermanos, ¿qué vamos a ganar con esto? Pues que 5,000 hombres hayan escuchado, aunque no se hayan convertido, pero que hayan escuchado el Evangelio. ¿Usted cree, hermanos, que ya por lo menos haya habido 5,000 hombres que nos han escuchado como iglesia? Como iglesia. Que salimos y tocamos cada semana. ¿Usted cree que ya haya habido 5,000 personas que nos escucharon? ¿Sí o no? Yo digo que por lo menos sí. A lo mejor 10,000 no, pero 5,000 sí. Pero ¿no creen que ya hubiéramos podido haber superado eso? Amén. ¿Cómo, hermano? Si nomás salimos una vez a la semana, acuérdese,
Persona que se te acerca, enséñale. Estás allí con la de modelorama, no. Perdón. Los modatelas iba a decir, hermanos. No, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya, perdóname, Señor, este pecado. Modatelas, hermanos. Ya me sé qué iba a decir, pero ya vamos a terminar a lo mejor. Le digo, no te equivocas. Tenga fe, hermanos, un día ya no me voy a equivocar. Cuando llegue siempre ya no me voy a equivocar. Hermanos, tengamos fe para movernos. Mire, versículo 41. Ya voy a terminar. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Tomó los 5 panes y los 2 peces. Y mire lo que dice ahí: partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Moviditos. Hermanos, ¿qué va a ser la fe en nosotros? Moviditos, hermanos. Sí, yo quiero tener fe, hermano. Voy a invertir y le voy a echar ganas, pero ahí voy a estar en mi casa todo el día. No. Movidito, hermano. Movidito. A salirle a las calles. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Qué más, hermano? Hay que tener fe para creer. En el versículo 40 nos enseña esto, ya no vamos a verlo. Hermanos, hay que tener fe para obedecer. En el versículo 39 nos dice eso. Y también, hermanos, hay que tener fe para realizar. Según el versículo 42, ¿para realizar qué, hermanos? Dice, y comieron todos y se saciaron. Hermanos, la gente que estaba ahí, ellos no supieron de dónde salió, ni cuánto gastaron, ni nada. Pero los que estaban siendo movidos, ellos sí. Hermanos, y nosotros podemos ser esos mismos. Pero tenemos que tener fe, hermanos, para realizar. Hermanos, recuerde esto, hermanos. El cristiano no se mueve por lo que ve, Amén. sino por la fe. Amén. El próximo año, hermanos, yo no sé lo que nos espera. Todo apunta, hermanos, a que todo va a ser malo el próximo año. ¿Sí ha visto? Todo apunta a que todo va a ser malo, pero nosotros no vamos por vista. Amén. Vamos por fe. Amén. Y ahí vamos a invertir y vamos a enseñar, hermano. Y el diablo y yo no sé quién, hermanos, todo va a suceder y todo nos va a querer asustar, hermanos. Pero hay que tener compasión en medio de esto que está sucediendo, hermanos. Porque gente está muriendo, hermanos, sin Cristo. Amén. Y gente cercana a nosotros. El círculo ya se nos cerró, hermanos. ¿Verdad que sí? Ya se nos cerró el círculo, hermanos. Ya son nuestros parientes los que se están muriendo. Lo triste es que se mueren sin Cristo, porque no hay cristianos compasivos a su alrededor. Hermanos, ¿usted quiere tener compasión? Comience a enseñar a una persona. Comience con eso. Porque cuando comience a hacer eso, le va a invertir tiempo a esa persona. Y al estar invirtiendo, usted va a tener fe que esa persona un día lo va a tener en la iglesia o se va a convertir a Cristo. Hermanos, ninguna persona es despreciable, hermanos. Amén. Ninguna. No importa su pasado, no importa lo que haya hecho. Decía el pastor Luis Ramos, su amor los alcanza a todos. Amén. Así como nos alcanzó a nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por su